Nos vemos los chicos que hay, ¿no? Ya, para hoy. Y para hoy. No, ahí te van a estar quedando para bueno las carnitas. Ya que no estaba acordando. Que según era el traje de redacción, pero la blusa era de hablar y esa cuarta que no me lo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Hola, bien, profesora, gracias. Hola, ¿Cómo profesora, van? buenas tardes. ¿Todas bien? ¿Y todos bien? Hola, hola. Hola, profesora. Hola, buenas tardes. Hola, profesora. No, lo tengo apagado. Hola, hola. Hola, profesora, ya se escucha mejor. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, profesora. Bien, profesora, gracias. Muy bien. Vamos a revisar lo que tiene que ver con la segunda parte del reporte. Yo sé que están entregando, están preparando la primera parte. Y es importante que veamos las características que les pido que consideren en la segunda parte del reporte. Que veremos a continuación. La primera parte fue esta parte sobre los procesos colectivos. No sé cómo van. Ahorita si quieren podemos regresar a ver cómo van con esa reflexión sobre, y esa discusión sobre qué son los procesos colectivos. Y en la segunda parte del reporte, que es lo que entregarían la semana entrante, tendrían primero que describir el método y se trata de describir el ejercicio, el cual puede ser descrito en función del tema indagado en la encuesta. Por ejemplo, el objetivo central era el de conocer las formas en las cuales se representa la justicia o bien a la injusticia, en el caso de los que trabajaron en el tema de la injusticia, y cuáles son una manera de describir el objetivo de su ejercicio, cuáles son las palabras que permiten caracterizar a la justicia o la injusticia, de qué tipo o aspecto dan cuenta, si de valores positivos, negativos, de prácticas, de símbolos, de eventos, de personajes. A veces pasa, ¿no? Que uno evoca la justicia y piensan en Benito Juárez, por ejemplo, podría ser también, ¿no? Gracias, Brenda, y bueno, que esté bien Jenny, que se cuide mucho. Y de las preguntas en el método, si ustedes se interroguen si son iguales las respuestas que ofrecen hombres y mujeres o hay alguna diferencia, ¿no? Eso como entrando al método, ¿no? El ejercicio de investigación que realizamos tenía como objetivo responder o tener como objetivo central identificar cuáles eran el tipo de palabras que permiten caracterizar a la justicia o a la injusticia y tratar de identificar si tenían alguna cualidad especial estas palabras, es decir, si obedecían a
a valores, a prácticas, a símbolos, a eventos, etc. ¿Sí? Luego, es importante detallar en el método lo más detalladamente posible cómo hicimos cada parte del trabajo práctico. Esto es importantísimo porque podría ser que el siguiente trimestre no tenga nada que ver con esto que hicimos y el siguiente tampoco, pero que en un año les pidan hacer un ejercicio que tenga más o menos las mismas características. Y entonces ustedes tendrán una suerte de acordeón en el que pueden ir a buscar en el trabajo y ver cómo lo hicieron. Yo sé bien que cuando somos jóvenes, muchas cosas las tenemos la capacidad de tenerlas en la cabeza, pero también saben que muchas veces han hecho cosas que yo ya lo hice, yo sé cómo se hace, pero no me acuerdo exactamente qué va primero y qué va después. Entonces, por eso es importante, sobre todo también porque cuando tenemos ya la posibilidad de hacer nuestro trabajo de tesina o nos invitan a publicar alguna cosa, nos piden que demos cuenta de cómo hicimos las cosas. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con demostrar que sabemos cómo se hace, porque si no, si ustedes me pusieran, por ejemplo, solo la nube de palabras, yo podría decir, y como no sé que esto es de una desvelada que te pusiste y tú pusiste las palabras y con eso me haces una nube de palabras, ¿no? Entonces, para dejarlo muy claro, ahí hay que detallarlo lo más precisamente posible cómo lo hicieron. El método lleva varios elementos que son, en este caso, el cuestionario. Si hubiera sido el análisis de contenido de un libro, de una entrevista, o si hubieran hecho entrevistas, diría vía de entrevista o entrevistas. En este caso es el cuestionario, la población y el procedimiento. En el cuestionario, pues necesitamos indicar que elaboramos un cuestionario de asociación de palabras en la plataforma Google Drive, creo que se llama, o Google algo. Se agregaron algunas preguntas que buscaban indagar sobre el origen, el valor y la importancia que se asigna a la justicia o a la injusticia, y también se incluyó una escala de implicación, ¿no? También necesitamos decir que hicimos algunas preguntas sobre datos generales y que en total el cuestionario está integrado por 15 preguntas, por ejemplo, ¿no? Eso no está aquí, pero es algo que sí es importante decir. Si nuestro cuestionario no es lo mismo un cuestionario de 15 preguntas que un cuestionario de 150 preguntas. Entonces es importante decir cuántas preguntas en total lanzamos. Y también mencionemos que el cuestionario circuló vía WhatsApp entre qué fecha y qué fecha. Esto es bien importante porque de repente a nosotros nos ha pasado en investigación que lanzamos un cuestionario y de repente ocurre algo a nivel sociopolítico o cultural en el país que va a tener una incidencia sobre las respuestas que tengamos. Por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, lo hubiéramos hecho justo en la semana en donde vino toda la discusión sobre los 43, podemos asumir que esa discusión, aunque la gente estuviera haciendo otras cosas y oyendo las noticias, el hecho de estar oyendo que pues sigue sin ser aclarado, que siguen los papás buscando que se haga justicia, que siguen sin saber dónde están los cuerpos de sus hijos, que presumimos todos que ya son cuerpos, pues claro que va a tener una influencia. Si lo hubiéramos hecho en esa semana, es muy probable que tuviera una influencia sobre las respuestas, tanto sobre la concepción de la justicia como de la injusticia. Por eso siempre es importante indicar durante qué periodo se hizo la entrevista, porque muchas veces hacemos algún ejercicio, alguna investigación o algún cuestionario o alguna entrevista y necesitamos observar, ¿no? Porque decidimos que lo vamos a hacer la semana que entra y de repente la semana que entra está ya una cosa en Pemex o hay algún evento que va a marcar y que va a estar paralelo a mi reflexión sobre la manera en que yo contesto el cuestionario. Por eso es importante. Enseguida habrá que indicar, no fueron 20, fueron 15, ¿verdad? La población a la que entrevistamos, en este caso, y habrá que decir que se aplicó a 15 hombres y 15 mujeres y deberíamos describir las características de la población. Si bien en Excel nos permite leer una tabla con los datos, ¿no? Que dicen edades, ocupación, lugar de residencia, tal, es muy importante que ustedes puedan describirlo en ese segmento, como platicado más bien,
y que si agregan una tabla, pues pueda ir o como anexo, o si van a poner una tabla que tenga la mayor parte de esta información, escolaridad, residencia, si están informados o no ocupación. No les pido que lo hagan, más bien les pido que de la tabla de Excel vayan describiendo esto, ¿no? ¿Cuántas eran hombres, cuántas mujeres, qué ocupación era la mayoritaria? A lo mejor pueden describir, bueno, 15 eran amas de casa, 10 profesionistas, qué sé yo, ¿no? Ocupaciones eran obreros, por ejemplo, y su escolaridad. Y si se mantenían o no informados. Acuérdense, esta pregunta también tiene esta función como de llegar a hacernos reflexionar a quienes contestamos sobre qué tan informados nos mantenemos. Ok, Paola, gracias por el aviso de que Valeria no va a estar, ¿no? Espero que estén bien, pídanles que estén tranquilas, es muy importante porque si a veces uno se siente mal y dice, ¿qué onda? Si se supone que es para que esté bien, pero bueno, la vacuna tiene esa cualidad y ayuda mucho que estemos tranquilos y que confiemos también, ¿no? Y bueno, después de que describimos estas características de la población, vamos al procedimiento en donde necesitamos presentar algo que tiene que ver ya con el análisis de la información. La primera parte siempre va a ser descriptiva. Las respuestas obtenidas nos permitieron obtener una base, aquí obtenidas, qué mal. Las respuestas nos permitieron obtener una base en Excel donde se registraron tanto las respuestas abiertas como las de elección que incluía nuestro cuestionario, que ya dijimos que tiene tal número de preguntas. Y ya con los resultados procedimos a lematizar las palabras obtenidas en el ejercicio de evocación para diseñar con ellas una nube de palabras, explicar las características y qué aspectos indican. En la mayoría de los casos se calcularon las frecuencias. Describir en términos generales los pasos que siguieron en la realización del análisis, ¿no? Para hablar de la lematización, ¿no? ¿En qué consistió? La lematización consistió en identificar aquellas palabras que por su semejanza podían ser parte de una misma categoría y solo dejamos de manera suelta aquellas palabras que no podíamos, que no estaban asociadas o que no eran parte de y que eran diferentes, por ejemplo, ¿no? También se analizaron los resultados obtenidos en la escala de implicación y se pudo estimar el nivel de implicación de las y los entrevistados. Se presentan los resultados y se describen las gráficas o tablas que se presentan. Es importante, cada vez que presenten una tabla, un gráfico, una imagen, necesitamos numerar, titular y describir cada imagen o gráfico que se presenta. Uno de los errores más comunes cuando hacemos un trabajo de investigación es que partimos del hecho de que el maestro o la maestra ya sabe de qué estamos hablando, entonces no hace falta que le titule la gráfica, que le ponga un título a la gráfica, que la numere o que la describa, y no, es al revés. Siempre que hagan un trabajo o un reporte o un ensayo inclusive, necesitan partir de que quien los lee no sabe del tema. Y eso hace que ustedes tengan que ser muy explícitos y que tengan que sacar adelante cosas que con el tiempo, como les decía hace un momento, pues si necesitan hacer un trabajo, digan, yo ya hice algo sobre esto, y puedan ir al trabajo y encontrar respuestas, porque más de una vez seguramente les ha pasado que yo ya hice un trabajo sobre esto, y voy al trabajo y rájale, no está lo que yo pensaba que estaba. ¿Por qué? Porque partí cuando hice ese trabajo de que el profesor o profesora ya sabe de qué hablo y entonces el ejercicio didáctico y pedagógico es al revés. Cada vez que elaboren un trabajo, partan de que quien los va a leer no sabe del tema. Y entonces le tengo que explicar que en esta tabla 1, punto que se llama lematización o nube de palabras, le tengo que describir las nubes de palabras que fueron asociadas a la palabra justicia o injusticia por hombres y mujeres de entre 25 y 35 años de la periferia o de la área metropolitana de la Ciudad de México, porque sospecho que la mayor parte de los datos corresponden a la zona metropolitana, si corresponden a la Ciudad de México, de la Ciudad de México, ¿no? Ya después explicamos todas las características de la población que ya están en la parte anterior. Y entonces en la nube de palabras, pues lo que necesito colocar es indicar que la nube de palabras fue elaborada en el programa fulano de tal, ¿no?
y que lo que hace este programa es identificar la frecuencia con la que las palabras se repiten para presentarlo gráficamente y entonces el tamaño de las palabras corresponde a la frecuencia que obtuvieron según este programa. Habrá que indicar cuál es el programa y que entonces ya presentamos la gráfica, ¿no? Estamos describiendo, no estamos analizando nada, estamos diciendo simplemente que el tamaño de las palabras que vamos a observar en la nube que está enseguida indica el nivel de frecuencia con el que esa palabra se repitió para las y los entrevistados con los que trabajamos, ¿no? Un segundo nivel de ya que va un poco al análisis, nos llama la atención que entre las palabras que destacan para hablar de injusticia estén las palabras que son las grandes, ¿no? Tal, tal, tal. En segundo lugar, podemos describir las palabras que están en pequeñito y que desde nuestro punto de vista pues son una parte importante de la injusticia, pero que están en chiquitito, ¿no? Por ejemplo, puede ser jueces, puede ser normas, puede ser tribunales, y es como la parte jurídica y aparece un chiquito, pues llama la atención. Y en tercer lugar, las palabras que se oponen a la injusticia, ¿no? Como lo positivo, los aspectos positivos que pudieran encontrar. Ese es un tercer elemento ya que estamos tratando de analizar. Es que nos llama la atención que aparezcan en muy pequeñito palabras como esta y como esta, que son como de contraste con respecto al tema de la injusticia o de la justicia, que podrían ser en el caso de la justicia las palabras en negativo. Y en segundo lugar, aquellas cosas que acompañan al tema, sea de la justicia o de la injusticia, y que también aparecen en pequeñito, ¿no? Son como dos cosas que podemos tratar de analizar en las nubes de palabras. Después vamos entonces a la escala de implicación, en donde la idea es estimar el nivel de implicación de los entrevistados. Acuérdense que estamos además tratando de encontrar, ¿no? Como el nivel de consenso, qué nivel de consenso, y por eso tomamos a la justicia y a la injusticia, pensando en que podríamos observar un proceso más consensual sobre qué pensamos de la justicia y qué pensamos de la injusticia, pensando en que estamos indagando sobre los procesos colectivos. Y entonces queremos ver qué tan colectivo, ¿no? es esta idea o qué tan diferenciado puede ser. Y en cada caso, cuando presentamos los resultados de las nubes de la escala de implicación, necesitamos titular, numerar, describir cada gráfico. Y luego en los resultados, pues básicamente necesitamos presentar la nube de palabras, ¿no? Y tratando ya a la hora que presentas y la nube, decir que es en la parte de arriba solo describimos y en la parte de resultados presentamos la gráfica como tal y ya señalamos lo que haya que destacar de la gráfica. Y si ahorita me gustaría si podemos ver algún ejemplo, el tipo de cosas que destacan de ahí, ¿no? Y luego las tablas, ¿se acuerdan que indagamos sobre la importancia, si es importante o no tal cosa, la justicia, si es un problema o no, si puedo hacer algo o no? Esas son respuestas que solo son frecuencias, podrían hacer una sola tabla que describa el número de respuestas que tuvimos en sí o no para cada una de ellas, ¿no? Que de alguna manera está ligada luego a la escala de implicación, ¿no? Que la escala de implicación son las 8 posicionamientos y el gráfico que indica cuál es el resultado de eso, ¿no? Se presentan las tablas, puede ser en el orden en que se elaboraron las preguntas y se finaliza con la presentación del resultado del modelo de implicación. Igual la tabla del modelo de implicación se titula, se enumera y se describe qué es lo que tenemos ahí, ¿no? En esta gráfica se presentan las 8 posiciones que se indican o que propone la escala de implicación, en donde la primera es representa el mayor nivel de implicación de las y los entrevistados, y en el último lugar está el nivel de implicación 0, o sea, donde no hay ninguna implicación, ¿no? Y ya lo que tengan que observar sobre qué tanto la gráfica se queda de un lado o del otro o se dispersa tanto, pues lo que podemos concluir es que hay una implicación muy frágil. ¿Cuándo hay una implicación fuerte? Cuando las respuestas, la mayor parte de las respuestas cae
en el primer nivel de respuestas, ¿no? El nivel de implicación es el más fuerte aquí y luego se va como desdibujando porque se va fragilizando la implicación porque va implicando la negación de uno o dos de los tres niveles, que es el último, en donde ni es importante, ni me afecta, ni hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Ahí están implicados los tres, pero en los otros dos hay unas variaciones en las que varía ya sea el nivel de identificación, el nivel de valoración, la posibilidad percibida de acción. Y cerramos con unas reflexiones finales en donde en función de la pregunta que nos hicimos al principio, podemos concluir que sí hay una homogeneidad que nos llama la atención que la mayoría de los entrevistados contestan tal cosa, tal otra, o no, ¿no? Y además observamos, podría ser que hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Por el número de casos es muy probable que no lo encuentren y que la diferencia sea de uno o dos casos que no les permita hablar de una diferencia. Está bien, era un ejercicio y bueno, la intención era hacerles reflexionar sobre si habría o no diferencia. Entonces, centren la reflexión sobre eso que puedan destacar a partir de la pregunta. Y, por ejemplo, también nos llama la atención que el tipo de palabras que sirven para caracterizar a la injusticia son de orden evaluativo. ¿Por qué evaluativo? Evaluación, decimos, por ejemplo, cuando frente a la injusticia yo digo corrupción, inexistente, no es cierto, corrupción, impunidad, soborno, ilegalidad, fragilidad, pobreza, todas esas palabras al final son una manera de evaluar, ¿no? El entorno y mi vida cotidiana, y puede haber prácticas, ¿no? La mordida, no sé cómo se le llamaba ahora, antes se le llamaba la mordida, cuando alguien te pedía, no te hago no, tal cosa, o te hago un trámite, pero pues me das, ¿no?, algo. Se llamaba la mordida hace tiempo, no sé cómo se llama ahora. Es una práctica concreta. A otra puede ser otra práctica, podría ser en el caso de la injusticia, desinformación, ¿no? Cohecho, eso creo que sí lo escuchamos, ¿no? Como una palabra que le da sentido, y esas son prácticas, ¿no? Ya no es una evaluación como la de corrupción, porque la corrupción pues, es un fenómeno general, pero cuando digo corrupción, pues es lo que estoy evaluando, ¿no? Que es o que puede ser el origen de la injusticia, la corrupción. Y esa es una valoración genérica. En cambio, cuando digo cohecho, pues me refiero a una práctica específica, ¿no? Cuando hablo de desinformación, hablo de una práctica específica. Y entonces esa es la diferencia, que es lo que necesitaría que encontráramos en los datos primero de la nube de palabras sobre todo. Y luego tienen el dato de qué tanto la gente lo considera importante, qué tanto siento que me involucra o no, y qué tanto puedo hacer algo. Y entonces ahí tenemos algo más que opinar sobre esta situación en el caso de la justicia y de la injusticia. Y finalmente hay que agregar la bibliografía, que son de alguna forma los textos que hayan retomado en su discusión y que vimos a lo largo del curso, algunos de ellos, y otros que seguramente son parte de su indagación como equipo sobre el tema de justicia y injusticia. Finalmente, favor de indicar la distribución del trabajo de cada uno de los integrantes del equipo y guardar el archivo indicando el tema, el equipo, qué número es, nada más, ¿no? El equipo 1, 2 o 3 o 4, y esto. Y entregan el 8 de octubre, y con que uno de los integrantes del equipo lo suba, sería suficiente. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o todo quedó clarísimo. Vamos a pasar a hacer un ejercicio, pero ¿dudas? ¿No hay dudas? Sí, ¿los resultados serán de todas las preguntas o de cuáles en específico? Sí, los resultados de todas las preguntas. La de datos generales la pueden
describir, como decía, cuando presenten a la población. Para eso son las preguntas generales de su edad, su ocupación, escolaridad, si se mantiene informado o no. Ahí más que una tabla les pido una descripción cuando hablen de la población, que nos digan en esa parte que describan las características de la población. Después de eso pueden presentar los resultados. Me interesan sobre todo esta parte cuando les hacemos la pregunta abierta de si cree que este es un problema o no, si es importante o no y si cree que puede hacer algo. Y primero les preguntamos sí o no, ¿cierto? Puede ser una sola tabla en donde pongan las preguntas y las respuestas sí o no para ver la congruencia que tiene que ver con el nivel de implicación que luego tenemos una escala. Entonces esa puede ser una tabla, tan. Sobre las cosas que les preguntamos si podían hacer algo, qué cosas podían hacer, ahí lo pueden trabajar también con nube de palabras. Si les parece interesante el resultado, lo agregan, si no, simplemente platican que preguntaron y que la gente no dijo más que una misma cosa, por ejemplo, o no dijo realmente algo importante. Pero no están obligados a incluirla. Para mí las que son claves son estas que están desagregadas, que es si es un problema, si es importante o no, y si pueden hacer algo, y la escala de implicación. No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, muchas gracias. De nada, Karina. Listo. ¿Alguna otra duda? Sí, porque si no, en un reporte más completo, pues tendrían que presentar una tabla por cada una de las preguntas. ¿Y cuántas preguntas tiene el cuestionario en promedio? Si alguien me recuerda, por favor. 15. 15, entonces serían 15 tablas. Pues no, las datos generales son como 5 o 6 que pueden estar descritas en la parte de población. Y después, básicamente, la nube de palabras, una tabla donde estén la pregunta abierta de si es importante, si es un problema o no, si es importante y si pueden hacer algo, que ahí van 3 en una tabla, en una sola tabla, la podemos ver ahora, tratamos de ensayarla. Y luego la escala de implicación. Podrían quizás hacer una nube de palabras con qué cosas podría usted hacer y ver qué les da. Y a lo mejor ahí ya ni le matizan, ponen todas las respuestas de qué podría usted hacer y ven qué obtiene, ¿no? Ese podría ser un dato y agregar esa tabla, nada más, esa imagen, perdón. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí les quedó claro? Sí. Gracias, Sara y Denise. Mañana entregan solo la parte teórica sobre procesos colectivos. ¿Cómo van con esa reflexión antes de que pasemos a nuestro ejercicio? ¿Alguien me podría decir qué podemos entender por procesos colectivos? ¿Vieron ya lo que coloqué en el foro? Perdón, se me fue haciendo tarde y ya lo coloqué tarde también, el foro. Creo que fue hoy en la mañana o ayer en la noche, ya no sé. Estoy un poco perdida. ¿Vieron el ejercicio en el foro o no han entrado? Todavía no sé leer los silencios. ¿Lo vieron o no lo vieron? Yo no he entrado, profesora. Ok. Yo tampoco, profesora. Bueno, entonces vamos a ensayar. Que si alguien se encuentran a alguien en el chat, puede ser, porque ya sé que no se lo van a encontrar físicamente. ¿Qué materia estás llevando? ¿Qué le dices, Carla? A esta hora, en este día. ¿Cómo, perdón? Alguien te pregunta ahorita por azares, estás en el chat y te dice, ¿qué materia estás tomando en este momento? ¿Qué le contestas? Pues procesos colectivos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Sí. ¿Mande? No, ¿Sí? hay. Pues tomando material. Ajá.
¿Sí? Si te pregunta, ¿qué son los procesos colectivos? ¿Qué es eso? ¿Qué le contestarías? Ay, maestra, me está poniendo nerviosa. Ay, ¿Por qué? no sé, es que soy de por sí, soy muy como tímida al momento de hablar. Y luego, por eso Y yo iba estamos haciendo un al ejercicio. baño en este preciso momento. Imagínate que, ¿qué le contestarías nada más? No sé, pues principalmente mis procesos colectivos yo diría que son mm, pues es que no sé cómo expresarme bien. Bueno, mientras piensas cómo lo vas a hacer, porque si me lo vas a contestar, a ver, vamos ¿con quién vamos a ir ahorita? A ver, ay, es que no puedo bajar con mis estos, como los hago pequeñitos, ya no sé para dónde moverme. Vamos a ver con Betty Morán. ¿Qué nos dirías que son los procesos colectivos, Betty? No se preocupen, estamos trabajando, o sea, prefiero que lo hagamos ahorita y podamos tratar de aclararlo juntos, que luego en el trabajo les ponga tache, ¿no? Queremos ponerles tache, ¿verdad? Brenda, a ver, Betty, perdón. Ajá, ok, pues que son todas esas acciones de los individuos que hace como que se unan a una masa sí, que quieran formar parte de una masa, ¿no? Que se unan a causas y a formar parte de grupos. Creo que sería eso, ¿no? Como, Forman una masa o una multitud. ¿Sí? Más o menos por ahí. Esa sería tu respuesta. sí. ¿Sí? Muy bien. Ay, pero a ver, no entiendo muy bien. ¿Me podrías explicar, Denise, cómo es eso de los procesos colectivos? Todos van a participar, no se hagan. ¿Cuál, Denise? Es que hay dos. Ay, qué bien. Déjame ver, aquí la tengo. ¿Cuál me habló ahorita? Denise Blanco. A ver, Denise Blanco. Vamos contigo y luego vamos con la otra Denise. ¿Qué preguntó? Que no entendí bien esta afirmación que me hizo Betty sobre que son las acciones de los individuos que forman una masa o una multitud. Como que no entendí bien. ¿Me lo podrías explicar más Pues o me podrías decir más? yo diría que son como los factores que se ven implicados al momento de, bueno, ajá, cuando interactúan las masas. Creo que ya lo había dicho. A mí se me quedó muy presente el ejemplo de los estadios de fútbol y los fanáticos. Cómo llegan a actuar ante, ¿cómo le digo? O sea, cómo se dejan llevar, cómo se ven influenciados por otras personas. Entonces, siento que es eso. Todo lo que, bueno, por ejemplo, igual en las manifestaciones y todo eso. La histeria ¿Cuáles, colectiva, la influencia social. cuáles serían pero cuáles factores son? Porque dices que son los factores. ¿Cuáles serían esos factores que se ven implicados cuando la gente está reunida? Para mí, los más como significativos son la influencia social, la conformidad, la histeria colectiva, también pues la comunicación, la sugestión, y creo que son los que me vienen a la mente. Ya no sé si puse todos los que dijiste, pero más o menos, ¿no? Influencia social, conformidad, comunicación. Ah, órale, entonces tiene que ver con la comunicación, pero no entiendo bien cómo es eso de la influencia social. ¿Me lo podrías explicar? Espérate, Denise, ahora le voy a pedir a Sara que me explique cómo es eso de la influencia social en las masas, porque como que no me quedó claro. ¿Sara?
Sara, ¿me ayudas? Porque no le entendí muy bien. Sara, ¿no estás por ahí? Dani, ¿me podrías ayudar a explicar un poco qué es eso de la influencia social en las masas? Porque como que no entendí muy bien qué es eso. Daniela. Pues yo lo vería que la influencia social se refiere a aquella acción que se va a hacer como cadena en los individuos que forman una masa, porque una persona inicia una acción, como por ejemplo en un estadio de fútbol, una persona puede iniciar la famosa ola y todas las demás personas la van a seguir la misma acción. Eso se podría considerar como un proceso de influencia. No sé si me expliqué. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, creo que ya me va quedando claro qué es eso. Entonces, eso es como lo que puede promover también la sugestión, me imagino, ¿verdad? Pero aquí entonces el fenómeno inicial, digamos que es el de la comunicación, ¿no? Como fenómeno que para que ocurra todo lo demás, pues parece que lo primero, o el más importante, no el primero, el más importante sería el de el proceso o el efecto de ay, espérenme, no lo quería borrar, lo quería nada más priorizar. Ok, entonces los procesos colectivos son los que ocurren cuando hay una masa, una multitud. ¿Solo hay un tipo de proceso entonces colectivos, Isabel? Solo tienen una forma los procesos colectivos, son las multitudes y las masas, para entenderles bien. Es a mí, ¿verdad? A Isabel, creo que solo tengo una Isabel en este curso. Es que ya me había emocionado y dije, hay otra Isabel. Pues yo diría que hay multitudes, y audiencia. Yo digo que sí hay masas y multitudes. Nada más. Son los únicos, o sea, son las formas de los procesos colectivos. No, audiencias y asambleas. No sé si aplique. Sí. O sea, cuando pienso en una multitud, soy ese sujeto ingenuo que no entiende de esto y que quiere entender, ¿eh? Entonces, cuando pienso en multitudes, pienso, por ejemplo, en la manifestación de lunes de estas mujeres que estaban protestando y que hicieron muchos daños a muchas cosas y golpearon gente. ¿Esa es la forma primordial de los procesos colectivos o hay otro tipo de procesos colectivos? No necesariamente tiene que hacer cuando unas multitudes son irracionales, sino también para llegar a un punto concreto. No sé, por ejemplo, en asambleas, para llegar a, no sé, a política, pero no necesariamente tienen que ser irracionales. Ay, me estoy enredando. ¿Con qué te estás enredando? ¿Con la respuesta? No, lo dijiste muy bien. Son asambleas. ¿Y qué más dijiste? Dijiste otra cosa. Audiencias. Audiencias. Profesora, también tiene que haber aquí, tiene también la importancia en esto sobre lo de la religión. ¿También cuenta? A ver, explícanos eso, por favor, porque así dicho, no sé qué quieres decirme. A ver. Por ejemplo, en servicios religiosos, cuando se unen varias personas, ¿también sería procesos colectivos? Exactamente, muy bien. Ok. ¿Qué pasa los domingos a las 12 del día en la Iglesia Católica? Pues se reúne un grupo de personas para celebrar una misa. ¿En dónde? En la parroquia. ¿En la parroquia? O sea, ¿todos van a la misma iglesia o cómo? No. Pero yo digo que van dependiendo de sus creencias. Sí,
pero la pregunta que hago es, ¿a qué iglesia van? Pues a la que sean su religión, puede ser protestante, como católica, no sé. Entiendo que en México hay sobre todo católicos, ¿no? Ujú. Entonces, todos van a misa los domingos a las 12 del día, por ejemplo, o a las 10 de la mañana, o a las 6 de la tarde. A lo Ok. largo del país, en todas las iglesias, ¿cierto? Ok. Entonces, ese es un proceso colectivo también, que tiene que ver con lo que señalas en términos de asambleas, audiencias, y le voy a poner aquí religión para recordar que tiene que ver con ese ejemplo. Ok. Entonces, si bien entiendo, los procesos colectivos, no, su forma más importante o la que más conocemos es cuando están en una multitud o en una masa, como el ejemplo del estadio. Pero entonces también hay procesos colectivos en otras partes de la vida social. Joseph. ¿Me podría repetir? Perdón, se cortó un poco. Ya te me olvidó la pregunta. Entonces, ¿los procesos colectivos solo están en las multitudes o también son fenómenos que ocurren en otros aspectos de la vida cotidiana de una sociedad? Em, ¿Cómo podría decirlo? A ver, espérame. Pues es algo que pasa cotidianamente. No sé si puedo hacer la respuesta, perdón. Eh, es que pues, tengo la idea, pero se me va. Tranquilo, ahorita lo resuelves despacio porque vamos deprisa. Ok, Puedes saber. son también fenómenos sociales, ¿no? Así como que para resumir. Y el motivo sería eh, no sé, por el... por ideas, ¿no? Porque, no sé, es que me estoy enredando mucho. A ver, siento que son también fenómenos sociales, porque a través de ciertas ideas que se van generando, hay gente que se va sumando, se va haciendo esa masa, y de fenómeno social ya pasa a ser un fenómeno donde salen masas, ¿no? Donde salen grupos. No sé si le respondí bien. Más o menos todavía como que te está faltando un poco, pero a lo mejor, si se acuerdan del texto de Félix Vázquez, el primeritito que vimos, ¿pueden tener por ahí a las manos sus mapas, por favor? Profesora, Sí. pues yo tengo, bueno, también a la vista un mapa que hice, y y Ajá. el autor dice, Jiménez Burillo, dice que hay que distinguir de público a una multitud, porque en el público pues hay intereses comunes, y así como dijo la compañera Isabel, el público sería, la parte de la iglesia, porque tienen un interés común, que es Ujú. compartir la idea de la religión. O sea, por ejemplo, los cristianos pues, creen en Dios, y así cada quien su religión. Y que en las multitudes, pues, ahora sí que no hay organización alguna. De acuerdo. Entonces podemos identificar que al menos tenemos dos tipos de procesos colectivos, los que hacen de manera clara a la multitud y los que hacen a prácticas o a creencias específicas, ¿cierto? Ajá, solamente que él lo pone así como, público y multitud. Así es, ahí ya encontramos, pero en ambos casos estamos hablando de procesos colectivos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ujú. Ahora, se puede, ya abrieron el texto de Félix Vázquez, su mapa conceptual por ahí, por favor. Déjenme ir yo a mi aula.
¿Ya abrieron el de Vázquez? El de Félix Vázquez. A ver ahí qué encontramos. Sí, ya. ¿A qué regresamos? ¿Ya? ¿Qué dice Félix Vázquez sobre los procesos colectivos? Acuérdense que incluso así se llama su, el capítulo, si no me recuerdo mal. Qué talento mi internet. Entonces me estoy tardando y no me lo dejas. No me lo dejas. ¿Qué dice sobre los procesos colectivos? Existen varios enfoques teóricos de los comportamientos colectivos. Ajá. ¿Y cuáles de esos podrías destacar? Destácanos al menos uno, por favor. La teoría del contagio, que es la presencia de personas, puede dar lugar a procesos de influencia interpersonal que hacen que ya sea una conducta, una actitud o un sentimiento se cierren difundiéndose en otra, de una persona a otra. De acuerdo, muy bien. Y no sé si alguien más nos ayuda con otro de los, o sea, ese del contagio es como el primero que estábamos destacando, ¿no? En términos de proceso colectivo, que es cuando un individuo en una masa sigue, ¿no? A esa masa o a esa multitud. Nos ponía el ejemplo, ya no me acuerdo quién, de la ola en el partido de fútbol. ¿Sí? ¿Qué otro enfoque teórico, pero alguien diferente, por favor? Podría ser también la teoría del valor añadido o tensión estructural, Que consiste en, que es una conducta colectiva con determinantes en una conducta estructural, conflictos entre elementos, desarrollo y expansión de creencias y factores desencadenantes. así es. ¿Algún ejemplo de eso? De ellos. ¿Alguna manifestación? Ajá, pero no solo, ¿no? Porque tiene varias cualidades. Perdone, pero mi internet está muy lento, no puedo abrir nada aquí. Ay. Acuérdense que también, efectivamente, porque hablabas de conductas colectivas de alguna manera, que están asociadas, ¿no? A una acción voluntaria, a una situación, pero hablamos de conducta colectiva, entonces no solamente están las multitudes, ¿no? Están, por ejemplo, en el caso de Monet, nos habla de tipos de masas y nos habla de desagregadas, congregadas y difusas, que dice que son, las difusas son las que están activas y pasivas, por ejemplo, los telepúblicos, que vimos el ejemplo ahí de la invasión desde Marte, ¿no? Que será una masa, que es un colectivo, que no está reunido, pero que ¿qué lo conecta? Una transmisión de televisión que aunque no estén juntos, están repitiendo ciertas conductas. En el caso de la invasión desde Marte, pues es una conducta extrema porque creen que lo que está ocurriendo es algo real y actúan, pero no es una acción aislada, es una acción que se va multiplicando a lo largo del territorio en Texas y que son miles los que actúan con temor porque piensan que está ocurriendo algo que les atañe, ¿no? Y ahí hay un colectivo que no está necesariamente, no están reunidos como en el estadio de fútbol o como en el Zócalo en una manifestación, sino que cada quien está en su casa con varios kilómetros de distancia entre ellos y sin embargo actúan y tienen el mismo tipo de reacción. Monet habla de las masas congregadas, ¿no? Que son interesadas en algo, como decía, que tienen que ver con el ejemplo que pone Isabel, se interesan en algo, son formales y tienen toda una serie de actuaciones. Y las desagregadas, ¿no? Que son estas otras en términos de
de estas masas que están desagregadas, que no, por ejemplo, cuando se reúnen en una manifestación, pues la convocatoria es en general, pero cuando llego ahí, pues no es como en la iglesia, donde sé que hay un cierto tipo de afiliación que no es coyuntural, sino que es porque creemos en lo mismo, tenemos la misma práctica, hacemos las mismas cosas. En el caso de las desagregadas, pues son gente, mucha gente, yo recuerdo, les platicaba, creo que compartí con ustedes cuando fui en el 2019 a la manifestación de las mujeres, donde, bueno, pues yo no conocía a más de la mitad o más de la gente que estaba ahí, pero nos unía como una cosa que era importante y no teníamos como antes una filiación o conocimiento previo, todo lo contrario, ¿no? Y tenemos también, bueno, la que ha dominado también, que es la parte que hemos estado revisando con Moscovici, el predominio de un tipo de masa o multitud con Le Bon, ¿no? Que va a destacar como esta parte del ímpetu, de la violencia, de la irracionalidad de la masa. Y sin embargo, también he estado a lo largo del curso insistiéndoles en que hay otro tipo de colectivos, ¿no? Estos, por ejemplo, esto de la iglesia que traían también muy bien a colación en términos de cómo a las 12 del día los domingos o a las 10 de la mañana, creo que es a las 9 o 10 la misa de la primera, o la de las 8 era la primera hace algunos años, ahora con la pandemia ya cambió el horario, pero a las 8 de la mañana una misa, a las 10 de la mañana otra misa, a las 12 del día otra y a las 6 de la tarde, ¿no? Eran 4 misas y podíamos suponer, o sabemos, que a las 8 de la mañana en todo el país, en todas las iglesias del país, que no son pocas, toda la gente se movilizaba de manera tranquila, ¿no? Muy arregladitos, uno acostumbra ir a la iglesia muy arregladito, ¿no? Ya bañaditos, ya todos muy preciosas y preciosos y vamos a misa. Ese proceso, acudir a la iglesia es algo sistemático para muchísima gente. Como bien señalaban hace un momento, pueden ser de diferentes religiones, pero hay una movilización que se observa a lo largo y ancho del país. Bueno, hasta los testigos de Jehová que suelen tocar a nuestras puertas, vemos a uno aquí enfrente de la puerta de casa de mi mamá, por ejemplo, pero sabemos que en muchos otros lugares está ocurriendo lo mismo, o estaba, porque ya ahora con todo esto de la pandemia igual ya cayó un poco esa práctica. Pero ahí hay un comportamiento colectivo también, hay un proceso colectivo, no es un proceso aislado, ¿no? Platicábamos de cómo cuando vamos al metro, por ejemplo, ¿no? De repente, pues uno va y dice, voy a tomar el traslado de aquí hacia no sé dónde, y llegamos y de repente pasó algo en el metro y hay una multitud de gente esperando para subir al metro. Y entonces resulta que ya no es un comportamiento individual o grupal, sino que es un colectivo el que se une ahí. Y decía yo, si de repente pasa algo, ¿no? Alguien agrede, por ejemplo, pues todo mundo reacciona y no que lo detengan porque es un encajoso y le quiso quitar su cartera y todos reaccionamos en defensa de ese otro o de esa otra. Ahí hay un proceso colectivo y no necesariamente termina o tiene que ver con violencia. Las sociedades modernas funcionan a través de la organización de estos colectivos, de estos públicos. Y va detonando o va argumentando, va generando un ritmo, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que si salimos en Ciudad de México a las 8 de la mañana en punto, pues no llegamos a ningún lado. Porque a las 8 de la mañana todo el mundo estaba dejando a sus hijos en la escuela y entonces el tráfico se volvía una catástrofe. Igual que sabemos que los viernes es mejor no salir mucho, aunque tengamos muchas ganas de ir al cine, porque nos arriesgamos a pasar horas en el tráfico, ¿no? Y creo que eso vuelve a ser vigente en estos días. Cuando hubo la pandemia, pues como no íbamos al cine, no había preocupación sobre el tema, ¿no? No sé si me explico con esto. ¿Qué significa ese silencio? Bueno, en mi caso es que creo que sí entiendo como los ejemplos, pero sustancialmente como
ya poniéndolo así como en palabritas, para mí es difícil porque, bueno, yo entiendo, bueno, que es un proceso de factores que en determinada situación hace que las multitudes, las masas, los públicos, actúen y pues se movilicen. Pero pues no sé si esa sea una buena respuesta. Sí, sí es una buena respuesta. Lo que más me interesa, Angélica, es que puedan distinguir que hay procesos colectivos que son los que más comúnmente vemos, como esto que pasó el lunes de la manifestación de las mujeres, pero también hay otro tipo de procesos que no hacen tanto ruido, ¿no? Que como bien señalas, pues están como dentro de una norma, como esto que les decía de la gente que va al trabajo, que va a la escuela, ¿no? Que el comportamiento que tenemos ahí está normalizado, está normado, como cuando vamos al metro y ahora nos dicen, es que para entrar tiene que entrar por acá y para salir tiene que salir por allá, no puede entrar. Antes éramos un desastre porque entrábamos y salíamos por el mismo lugar, ¿no? Y ahora tratan de normar, ¿por qué? Porque somos tantos que si cada quien hace lo que quiere en la circulación en el metro se vuelve un caos. ¿Qué es mejor? Que quienes entran de este lado y quienes salgan por aquel lado. Sí, Lorena. Es que ahorita que estaba hablando de eso me entró la duda. Sí. Aquellas masas que no son, digamos, planeadas, por así decirlo, como las de cuando estás esperando el pecero o el metro, esas masas también cumplen con cierto orden, porque pues todas tienen una meta en común. Todos tomamos el metro porque todos necesitamos llegar al trabajo. Pero esas masas, a lo que entiendo, no tienen un líder, ¿o sí? No, no tienen un líder, obedecen a un ritmo de la sociedad, a una norma, a una regla, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso de muchos sectores obreros, pues entran a trabajar igual a las 8 de la mañana. Y entonces eso implica toda una movilización de qué horas toman su pecero, cómo hacen su trayecto. Y no hay un detalle, digamos, de cómo hacerlo, pero pues todo el mundo va. ¿Cómo se portan? No se portan la mayoría de manera irracional. Van bien portados, observando las normas, haciendo caso de las indicaciones, ¿no? Porque van a hacer funcionar a la sociedad en su conjunto. O cuando tomamos un coche y salimos a manejar en el coche, también tenemos que observar qué pasaría si nos ponen un alto y yo me paso, ¿no? De hecho, pasaba hace algunos años que bueno, la gente no hacía caso y bueno, los accidentes se multiplicaban porque no observaban la norma. ¿Qué hace cuando funciona? Pues lo que hace es hacer funcionar a la sociedad. Por eso es tan importante lo que pasó en la pandemia, porque ese ritmo social que estaba organizando la vida laboral, la vida de las oficinas, la vida comercial, la vida escolar, la vida familiar, todas esas dimensiones que tenemos todos y todas, se vieron interrumpidas así, ¡pac! De facto, alto. Y entonces toda esa dinámica se rompió. Y hubo que crear una nueva, ¿no? Una nueva manera de funcionamiento de todos estos colectivos y grupos. Pero justo mi interés y el interés de la UEA también es que observemos que los procesos colectivos no solo están puestos en negativo y en la multitud, sino los procesos colectivos también forman parte de la vida cotidiana de toda sociedad. Sí, Brenda. Respecto a lo que preguntaba Lorena, según lo que yo leí, encontré que a ese tipo de masas, bueno, no son masas, se les llama agregados, que se supone que son individuos que presentan conductas semejantes, pero no persiguen un objetivo común, o sea, cada quien tiene su objetivo, simplemente como que comparten un entorno. Y pues podría ser un ejemplo, pues esos que decía Lorena, de cuando estamos esperando el metro o cuando caminamos como en avenidas muy concurridas. No sé si esté correcto. Sí, pero correctísimo, así es, justamente. Y en efecto, ahí más que un liderazgo, pues es un objetivo que es el objetivo de la propia sociedad, que es el que queremos, al que queremos concurrir, más que más que hacer caso a un cierto tipo de liderazgo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos al menos 2 o 3 tipos de procesos, ¿no?
los procesos que hacen a los colectivos, a las multitudes, o a las masas, los que hacen a los congregados, lo que ponía el ejemplo que decía Isabel, ¿no? En términos de aquellos que tienen un ritmo porque están convocados, por ejemplo, porque son católicos o son protestantes y tienen un ritmo de actuación. Y el tercero es el que acaba de señalar Brenda en términos de cómo el quehacer, ¿cómo es? ¿Me recuerdas el nombre, Brenda? Agregados. Agregados, ¿no? Que son, pues es gente que está, ¿no? Pero que hay una dinámica y para hacer funcionar esa dinámica, para que a la escuela pueda funcionar, pues entonces sí, no, perdón, dijiste 14 y 10. ¿Qué son estas? Hay una norma social y entonces para seguirla y para que la sociedad funcione, pues estamos cada uno haciendo esto, ¿no? De tomar el pecero a cierta hora para poder estar en tal lugar a tal hora y iniciar la actividad laboral, educativa, hasta de recreación a veces, ¿no? Pero también el funcionamiento de la oficina o de la escuela, necesitamos tener y imprimir ese ritmo y para eso, pues, y no necesitamos un líder, necesitamos esa convicción de que eso que estoy haciendo es importante. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, más claro sobre los procesos colectivos, ya pueden participar en el chat, en el foro. Ahí les preguntaba si todos los procesos colectivos son del mismo tipo, qué características tienen unos y otros, ¿no? Si fueran, y que cada una y cada uno vaya haciendo su propia respuesta. Como lo entienden, justamente como bien decía Angélica, poniéndolo en sus palabras, ¿no? Y que permita ensayar y luego uno dice, ay, creo que era, pero bueno, ya lo puse, y de eso se trata, de aprender, acuérdense, les decía, como aterrizar, como no había leído esto, Sara, de que son desastres, pandillas, rumores, modas extravagantes, propaganda y movimientos sociales. Sí, hablábamos incluso de la forma de vestir, ¿no? Cómo también en la forma de vestir se va homogeneizando y se ha ido homogeneizando cómo nos vestimos. También eso tiene que ver con un proceso de orden colectivo. Cada vez es más común que todos usemos la mezclilla casi como vestido casi casi como que nos uniformamos, son diferentes, pero casi todos usamos mezclilla, ¿no? Y alguna otra cosa. Y eso va haciendo parte, esto que hace la moda, lo hacen los colectivos también, ¿no? Y hay modas que tienen un buen impacto o tienen un gran impacto y que uno lo ve, ¿no? Vas por la calle y vas viendo cómo la moda está ahí, que ya se impuso un estilo. O no, hay modas que uno dice, pues esa estaba como chistosa ahí. En efecto, ¿no? Porque es nuestra valoración a veces, no a veces, tiene que ver mucho con la apreciación, esta herencia y esta memoria y este conocimiento que traemos, y entonces pues esa como que no me gusta mucho, y pues lo que uno va viendo en su entorno es, pues no pegó esta moda, ¿no? Pero hay modas que llegan y ¡paf! Pegan, y entonces uniforman de alguna forma a la vida cotidiana, y esas no son ruidosas, ni revoltosas, ni multitudinarias, ni agresivas, pero están ahí imponiendo un ritmo a la vida social. ¿Sí? ¿Clarísimo ya entonces? Más claro, ¿verdad? Más claro al menos. Sí. Acuérdense que partíamos justo de este trabajo pues creo que del propio Félix Vázquez, ¿no? De cómo tradicionalmente, y por eso vimos tanto a Le Bon en términos de cómo Le Bon va a marcar mucho de la visión que tenemos hoy día sobre las masas. Nos dicen masa y enseguida pensamos en desastre, irracionalidad, violencia, tal. Y lo primero que vimos es que hay masas que son solidarias, ¿no? Y que hay masas que no necesariamente solamente van por la parte negativa de lo irracional, sino que por el contrario, ¿no? Pueden expresar o afiliarse a valores
o a ideales sociales importantes y hacer cosas. También vimos que hay ese tipo de masa. Pero ahora también necesitamos que observen que un colectivo no nada más es el que está en la masa y en la multitud, que un colectivo es incluso eso de lo que formamos parte nosotros, porque somos gente que está en la universidad y que se está educando. No somos los únicos, ¿no? Hay un montón de gente en todo el país que a esta hora está tomando también seguramente una clase, ¿no? Que están trabajando, y entonces hay un grupo que son agregados, pero que no necesariamente compartimos ni la temática, ni la formación, ni probablemente la manera de cómo estamos aprendiendo y enseñando, pero están por todos lados trabajando, dándole un ritmo a la vida social del país. Si tuvieron chance de revisar el texto de Yair, por ejemplo, que ya se va asomando, y les pido que se lo tomen muy en serio para revisarlo. Permítanme un segundo. ¿Me prestas la nota de lo que pagaste ayer? Porque no nos cobraron lo del piso del azulejo de cuadritos. Perdón. Justo es esta parte de cómo hay una serie de procesos que observamos. Es como cuando pensamos en la fábrica, ¿no? Que hay todo un proceso. Por eso les decía que sería muy bueno, por un lado, que revisen ese texto de Yair, porque yo creo que ahí, que es la parte que lamento que ya no vayamos en detalle, pero justo ahí, justo va hablando de la mentalidad y va retomando una idea que para la psicología social es muy buena, que es la de la psicología de los pueblos, y que habla justo de cómo hay ciertas cosas que constituyen un ideal, un valor colectivo, y entonces a partir de ese valor colectivo se moviliza a la gente, se moviliza a la vida social del país, ¿no? Poníamos el ejemplo de cómo ahora que viene diciembre, les decía, observen y van a ver, y interésense ver las noticias y verán que es un fenómeno que atraviesa todo el país. Y ahí no hay desorden, ahí no hay irracionalidad, ahí hay un trabajo muy positivo, porque ese ritual, repetir ese ritual, lo que hace es dar integración a una familia, le permite evocar sobre todo buenos momentos, aunque también algunos, pues como la pérdida de los seres queridos, pero nos vincula de facto con la memoria de nuestras raíces, para empezar de nuestra propia familia, pero luego con una práctica que inició hace muchísimos miles de años, que es una práctica ancestral. Y entonces eso da identidad a una sociedad como la nuestra, le da vínculo, ¿no? Y entonces resulta que esa práctica colectiva no necesariamente es irracional, ni es violenta, ni es mala, sino al contrario, da sentido a la vida cotidiana de una sociedad como la nuestra, ¿sí? Y ahí hay una colectividad moviéndose. O el 12 de diciembre, ¿sí? Yo cuando empecé a interesarme, empecé a observar noticias, periódicos en esas fechas, y lo que uno observa es una movilización multitudinaria que se da de manera ordenada, ¿no? Que se da de manera sistemática, que se da con la solidaridad de mucha gente que va ofreciéndole a los peregrinos un vaso con agua, un tamal, un atole, un lugar para dormir, algo para comer. Yo he visto muchas veces en la carretera anuncios que dicen: se ofrece de comer gratuitamente a peregrinos, ¿no? En esta casa, y son bienvenidos. Y entonces hay toda una movilización fuertísima, ¿no? Y eso es un movimiento colectivo también. Pero ahí no hay ni violencia, ni agresión. Bueno, a veces ha habido, pues sí, sabemos que se accidentaron, pero ese es un accidente, no es, ¿no?, que alguien les impidiera tratar de hacer lo que iban a hacer, sino que pues por la imprudencia de alguno hubo un accidente, ¿no? Ese es otro fenómeno que puede ocurrir, pero hay un movimiento de la sociedad que es fuerte, como esto que decía del Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Que es un movimiento fuerte, ¿no? ¿Sí? Bueno, vámonos a lo que sigue. Les pido que me ayuden. Ahora vamos a hacer primero, comercial.
¿Están de acuerdo en que la semana que entra ya nos dedicamos a hacer la presentación de datos para que ya el jueves próximo cerremos el curso? Me imagino que me van a decir que sí, ¿va? Me van a decir que no. ¿Está bien si no trabajamos para que hagan presentación de resultados el martes y jueves de la semana que entra y ya los deje descansar? Chicas, chicos. Sí, profesora. ¿Parece bien? Bueno, entonces, para la presentación de resultados vamos a hacer un ensayo en este momento y es lo que les pediría una diapositiva. Van a tener 15 minutos para exponer. Voy a ser muy rigurosa. Si en 15 minutos no acaban, hasta ahí y se acabó. Entonces tienen que ensayarlo y que solamente dura 15 minutos. Primera diapositiva. Nombre del tema que van a exponer, integrantes del equipo. Solamente. Segunda diapositiva, nube de palabras. La nube de palabras debe estar numerada y titulada. Y lo que van a hacer es describir. Quien presente la nube de palabras va a describir qué es lo que tenemos ahí. Sí, una, dos, tercera ¿Podrías diapositiva. repetir otra vez qué es lo que va en la diapositiva 2, por favor? La nube de palabras. Numerada y titulada. La diapositiva 3 va a la tabla con esta que les decía yo ahora, donde indica, preguntamos de manera abierta si este es un problema o no, sí o no, si es importante o no, y si usted podría hacer algo. Que son palabras, son preguntas sueltas en un solo gráfico, diapositiva 3. Diapositiva 4. Preguntas, profesora, perdón. ¿Perdón? ¿Cuáles son? Diapositiva 3. Repito ahorita, permíteme un segundo. Diapositiva 4. El modelo de implicación, la gráfica del modelo de implicación, que puede ser el gráfico y la tablita, tal como nos lo mostró el maestro Raúl. Gráfico y tablita. Y la diapositiva 5, reflexiones, que son las reflexiones no de uno, sino las que hayan elaborado en equipo. Ahí sí tienen que participar los 3 integrantes del equipo, distribúyanlo según pues el tiempo, ensállenlo mucho. Repito, en la diapositiva 1, nombre del tema que van a exponer, integrantes del equipo. Diapositiva 2, nube de palabras. La nube de palabras, la tabla 2 y la tabla o gráfico 3 y 4, todos van titulados, numerados, y lo que van a hacer es describir qué tienen ahí, ¿no? Entonces, en la 2 va la nube de palabras, en la 3 va la tabla en donde están las preguntas que hicimos abiertas, que van después de la nube de palabras, que van después de la evocación, la tarea de evocación, en donde preguntamos, ¿cree usted que este es un problema, que la injusticia en nuestro país es un problema? Ya se acuerdan que teníamos como los temas, ¿no? De Ayotzinapa y no sé cuál. Pueden hacer de esa una o solo una, pero poner si es un problema o no, y al lado si es importante o no, y al lado si hacen algo, o si pueden hacer algo o no, o sea, en una sola gráfica. Entonces tenemos, no sé si quieren abrir por ahí, ir abriendo uno de los cuestionarios, o la base de datos, una de dos, y vemos esa parte, ahorita lo resolvemos. Y sería esa la tabla 1, 2, ¿no? Y en la 3 va el modelo la gráfica del modelo de implicación, y puede ser la tabla que resume los datos. Vamos primero con la nube de palabras. Y le voy a pedir a alguien que me ayude y vamos a ensayar. Esta no tiene título, no es mi mejor ejemplo, pero es la que tenía. Esta es sobre justicia. Entonces, necesitamos explicar que el tamaño de las palabras tiene que ver con la frecuencia con la que el programa, tenemos que decir cuál, tenemos que decir en qué programa lo hicimos, identifica la frecuencia, y por eso es que equidad aparece más grande que, y en segundo lugar quizá derecho, paz, y luego ley e igualdad, ¿no? Tenemos que explicar eso para decir por qué están ahí. Y luego decir que nos llama la atención, por ejemplo, que palabras como injusticia,
o leyes o respeto, no, primero las positivas, como respeto, orden, libre, equilibrio o responsabilidad sean más, no tengan tanta fuerza. Y también llama nuestra atención que cuando hablamos de justicia aparezcan también palabras como en negativo, como son inexistente, injusticia, imparcialidad, ¿no? No sabemos qué significa, pero pues llama nuestra atención que aparezcan cuando estamos hablando de justicia. Es por lo menos lo que podemos decir. Bueno, ya hice el ensayo general y ahora necesito que alguien más me ayude a describirlo. Osiris, ¿puedes ayudarme a describir esta tabla, este gráfico? Osiris. Gracias, Osiris. Háganme cuenta, o sea, es un ensayo, no se me pongan nerviosas, nerviosos. La idea es que, pues, cómo ensayarlo, cómo presentarlo, ¿no? Entonces, a ver, haz de cuenta que estás en la presentación y esta es la nube de palabras de tu equipo y entonces, ¿qué nos dirías? Como algo que necesitamos saber es, o pensar es que aunque hayamos hecho el ejercicio, si partimos de que ya todos saben de qué hablo, entonces no explicamos muchas cosas porque como ya saben, entonces es al revés, es asumir que estamos en un público que no sabe qué hicimos ni cómo lo hicimos. Entonces por eso le tenemos que explicar este gráfico, esta nube de palabras, que en principio deberá estar titulada, numerada y titulada. Pero bueno, a ver, ¿cómo la presentarías ya que estamos en este ejercicio? ¿Qué dirías? Osiris, ¿sigues ahí? Sí. ¿Qué dirías, Osiris? No, no te escuchamos. Yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? Chicas, chicos. No, tampoco la escucho. Ok, no te escuchamos. Por ahí vas, creo ya oímos un ruidito por ahí. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Sí. Ay, es que no sé por Sí, qué no se escucha. sí, ya te oímos. No, ya te oímos, ya te oímos. ¿Alguien le puede? Ay, no sé. Podría ser, esa nube de palabras es, contiene información acerca de la definición que le dan las personas encuestadas a la palabra justicia. Es la primera palabra que viene a su mente. ¿Qué destaca? Destaca la equidad, que sería como la palabra más importante, la que más se mencionó en esta encuesta. De ahí pues le sigue lo que es la palabra derecho, paz, ley, igualdad, y pues ya de ahí salen como en ramitas las demás palabras, ¿no? Que no fueron tan mencionadas, pero por lo menos una persona las mencionó. Muy bien. De esas palabras que fueron menos mencionadas en positivo, ¿cuáles destacarías tú? Tranquilidad.
equilibrio, no sé, orden, me parece, orden. Y respeto, apoyo, creo que sería lo que más destacaría. Gracias. Y de las que están en negativo, ¿cuáles llaman la atención de ustedes, del equipo? ¿La cual, perdón? De las palabras que están en negativo, aunque sean pequeñas, ¿cuáles llaman la atención de ustedes? Inseguridad, lo que es lo contrario, la injusticia. Y sobre todo creo que sería como hay una verdad, creo me parece, y dificultad. Creo que sí es difícil. Sí, y también quizá inexistente, ¿no? Imparcialidad, que son... ¿Sí? Muy bien, Sí, te también. agradezco mucho, Osiris, el esfuerzo. Gracias. ¿Vieron un poco? Eso es lo que les voy a pedir que hagan, ¿no? Que primero describan lo que destaca, luego aquello que llama nuestra atención en dos niveles. Primero, las positivas que acompañan o pues, que a lo mejor nos hubiera gustado que estuvieran más pronunciadas, pero ahí están y que hay que destacarlas también, o decir, ahí están, son parte de, aunque no tengan una frecuencia muy importante. Y en segundo grado, las que están como en negativo y que pueden plantear más bien una especie de evaluación de la justicia, ¿no? ¿Por qué evaluación? Porque pues dicen que es inexistente, que hay imparcialidad, que hay injusticia, ¿no? Entonces, por ahí había dicho alguna otra, ahora sí, es que ya se me escapó, pero bueno, o sea, son esas que en negativo constituyen dificultad, ¿no? ¿Sí? Así más o menos deberían presentar esta una, ¿no? Ahora vamos a la... Perdón, pero está un poco lento y no lo encuentro. Aquí está ya. Este es sobre el modelo de implicación, porque no, ahorita vamos a la tabla, que sería la segunda, pero bueno, esta es la implicación, esta es la tabla. Aquí en esta tabla, que sugiero que ustedes hagan algo semejante, pusimos en color las respuestas con más frecuencia, ¿no? Aunque este primer bloque, digamos, están entre 10 y 20 en realidad. Y empieza a haber ya un cúmulo más interesante, que son 30. Y aquí el consenso se lo lleva esta F, donde hay entre el más bajo es 40, digamos, 50, 44 respuestas. Estos grupos fueron una escala que se aplicó para amas de casa, comerciantes, para dos temas, elecciones y economía. No es que estas amas de casa contestaron estas, son diferentes grupos, son 4 grupos distintos para dos temas diferentes, ¿no? Que el esquema, el cuestionario es semejante a lo que ustedes ya conocen, y bueno, esto fue lo que obtuvimos. Y la que, digamos, se llevó el mayor consenso, que es donde vemos un mayor grado de homogeneidad en las respuestas, es esta que dice: no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital y ya hay algo que yo puedo hacer para solucionarlo, ¿no? En donde el nivel de implicación es frágil, porque dice que afecta a todo el mundo, y según nuestro autor, cuando decimos que es un problema de todos, pues nos difuminamos y ya no es mi problema, ¿no? En cambio, esta es la más alta, el más alto nivel de implicación. Me afecta directamente, es esencial y mis acciones pueden ser determinantes para solucionarlo. Este es el nivel más alto de implicación, en donde hay algo de respuesta, pero es en realidad, comparado con este, pues es muy bajo, ¿no?
y se van desdibujando los niveles de implicación. Fíjense cómo aquí ya son 4, más altos, casi 10, pero se van desdibujando, se va perdiendo. Entonces no encontramos un fuerte nivel de homogeneidad, salvo en esta, ¿no? En donde si tomara este dato como el más importante, pues el nivel de implicación sería muy, muy bajo, ¿sí? Y acá tenemos esos mismos datos, pero presentados gráficamente. Abajo tenemos cada una de las escalas, donde la primera es representa el mayor nivel de implicación y la última el nivel más bajo de implicación. ¿Qué destaca de esta gráfica? Si observan, las frecuencias más importantes están aquí, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital, hay algo que yo pueda hacer, que ya lo vimos en el cuadro. En segundo lugar destaca esta otra que dice me afecta directamente, no tiene importancia, de todos modos no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo, en donde la posibilidad percibida de acción es nula. Y el tercer grupo, de alguna manera, está, que es el más bajo, ¿no? Va bajando, digamos, es donde está el mayor nivel de implicación, en donde me afecta directamente o es esencial y mis acciones pueden ser determinantes para solucionarlo, son los porcentajes más bajos de respuesta. Los más altos están acá, como había señalado, y es un comportamiento más o menos semejante, sobre todo aquí, para amas de casa, comerciantes, amas de casa y comerciantes, para dos temas, ¿no? Para los dos temas, uno que es político, que es el de las elecciones, y otro que es económico, hay una coincidencia, digamos, muy fuerte aquí. Y luego hay una diferencia un poquito acá en esta parte en cuanto a la economía, pero en cuanto a elecciones, en dos grupos que son elecciones para amas de casa, comerciantes, y aquí es elecciones y economía, hay una coincidencia, acá se dibuja ese. Y acá también hay un consenso en esta parte, en el grado de implicación, pero realmente es una implicación frágil. ¿Vale? Y ahora le vamos a pedir, no sé si a Mauro que nos platique esta gráfica, que nos la presente, por favor. Estamos ensayando. Se trata de que vayamos aprendiendo y vayan perdiéndole el miedo a explicar algo que es poco familiar para ustedes normalmente. Entonces, Mauro, ¿nos ayudas con esta, por favor? Escribiéndola. Sí, profesora. Sí. Adelante, por bueno, favor. pues aquí se muestra la gráfica que de las personas encuestadas no están implicadas sobre el tema, ¿no? Sí, no, porque como usted había dicho en la anterior página, una diapositiva que es la misma que dijo que dice que afecta a todos, pero no hay nada que pueda hacer, y entonces quiere decir que no están implicadas. Que hay una implicación frágil, porque, perdón, te detengo ahí porque eso es importante, es una implicación frágil porque aunque dicen que es vital y que hay algo que pueden hacer, declaran que no les afecta porque le afecta a todo el mundo, ¿sí? Más que no se implican, es una implicación débil o frágil. ¿Sí, Mauro? Sí, ya lo entendí. Ok, perdón, pero era importante el señalamiento ahí en esa parte. Sí, si continúas, por favor, ya asumiendo esa parte. Sí, sería que bueno, que tiene una aplicación frágil y que y que las amas de casa son las que, sí, creo que sí son las amas de casa, que son las que tienen una mayor respuesta pues, a la cuestión, sí, a esa cosa de que dice que no me afecta directamente y que es A la vital. afirmación. Ajá, la Ajá. afirmación. En segundo lugar, ¿podrías describirnos cómo se comporta el primer nivel de implicación de me afecta directamente, es esencial y mis acciones pueden ser? ¿Qué pasa con ese nivel? ¿Nos puedes platicar? Es que son las pocas personas que sí se sienten
atraídas hacia el tema de que se les hizo la encuesta, y pues quienes están más involucrados en ese aspecto serían los comerciantes en economía. ¿Sí De estaría bien acuerdo. así? Es que es en la escala, sí, es en la escala los que representan el mayor nivel de implicación y realmente el porcentaje es bajo, ¿no? Y como que creo que el comportamiento de la gráfica lo que nos presenta es como una dispersión. Sin embargo, en esto que yo les decía de intentar identificar dónde está la homogeneidad, la respuesta más homogénea es esta de no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital y hay algo que yo puedo hacer para solucionarlo. En donde, sin embargo, lo que nos indica el modelo teórico es que hay una implicación frágil o débil. ¿Sí? Bien, Mauro, muchas gracias. Gracias por lanzarse. Yo sé que les pido algo que no están acostumbrados a hacer, pero es importante para que nos sirva de punto de referencia. ¿Sale? Y no sé si alguien puede compartirme la base de datos de su estudio. ¿Es posible? Profesora, a ver si me lo permite. Aquí la computadora. De acuerdo. A ver. No sé si ya se puede observar. Ya vamos casi. Ahí. Casi que ya. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos por favor a la derecha a la parte de las preguntas. Es que no me acuerdo qué número de pregunta es, pero si vas a qué lugar de importancia, no, adelante, porque esas son las palabras, el valor positivo o negativo. Adelante. Ok, y por ahí, espérame un segundo. Ahí está, creo que es la 5, la 6. La 6. A ver, la 6, ¿qué dice? La 6, la pregunta. Ahora bien, le solicitamos nos indique qué tan importante considera usted cada uno de los temas anteriores. Ok. ¿Pero esa era una escala o era una pregunta abierta? A ver, voy a abrir mi cuestionario. Ándale, gracias, por favor. No me acuerdo, perdón, ya acuso cansancio igual que ustedes. Era una escala, profesora. Era una escala. Y ahí teníamos varios temas, ¿no? Que preguntábamos si consideraban que eran o no un problema. Porque lo que yo decía es que podríamos traernos, como podemos copiar esa parte de si es un problema o no, copiarlo y ponerlo en Excel si se quiere, y luego agregar la columna de si es importante o no cada uno de esos, y luego la de si podrían hacer algo sobre alguno de ellos para ver cómo se comportan ahí. Pero a ver, ahorita intentamos hacerlo. Eso se me pasó, pero en la escala de ustedes, en el cuestionario de ustedes, esa parte es también significativa. Hoy tenemos varios ausentes por la vacuna, ¿verdad? Tenemos a varias y varios ausentes por la vacuna. Solo tenemos 22 asistencias este día. Es que es un grupo de 35. ¿Sí se puede ver la pantalla?
Sí, ya la estamos viendo. Muy bien, baja, baja, baja. Baja más y luego ahí está. Espera, espera, espera. Arriba, arriba. Primero ese, un poquito. Ay, ay, ay. ¿Arriba? Sí, más arriba. Es que ya no sé cuál es. Más arriba. La 11, más arriba. ¿La 11? Adelante. No, no, no. Arriba, arriba, perdóname. La 11 es apenas. Ahí, espera, espera, espera. Bueno, no. Es como esa, la 6. Espera. Espera, no me hagas mucho caso. La 6. Espera. Ya, es la 6. A ver, espérate, la 5. La 5. Sí. A ver, en la 5, la 6 y la 7, los temas que propusimos son los mismos, ¿cierto? Sí. Y aquí nos contestaron sí, no y no sé. Entonces nos podemos llevar los casos. La Bueno, desaparición en la de los 6 cuarentenos. no. En la 5 y en la 7 sí se responde con sí y no sé. Y en la 6 se responde muy importante, importante. De acuerdo. Ajá, pero me refiero a que podemos contabilizar, ¿no? Entonces, o hacemos una gráfica para cada uno, o hacemos una en donde pongamos los temas y luego pongamos cuántos sí y cuántos no, y luego ahí sí tendría que ser aparte. Muy importante porque tienes razón, ahí hay varias opciones de respuesta. Pero podríamos poner ya sea la 5 y la 7 juntas. Es decir, traernos todos los temas, ponerlos en una tablita, poner sí, no, en términos de si es un problema, y luego adelante, si bajas a la 7, si puede hacer algo o no. Y sería sí o no. Y tendríamos que sumar los sí, cuando nos dicen en cuál de ellos podría ser, en cuáles sí y cuáles no, porque en la 8 tenemos en cuáles sí y en cuáles no. O sea, van a tacharlos en los que sí pueden hacer algo y no van a tachar en los que no pueden hacer, sienten que no pueden hacer nada. ¿Me expliqué? Entonces se presenta vamos a juntar la pregunta número 5 y la pregunta número 7. Y en esas dos vamos a hacer solamente una gráfica. Una tablita es una tabla. De las 5 y 7. Bueno, una tabla, pero contabilizando sobre nada más. Y en la 6 hacemos otra tablita para que indicar si les consideraban como importante o no. Entonces las 5 y las 7 van juntas, ¿no? Y la 6 ya es otra y la 8 también sería otra ya. Yo creo que les va a implicar un poco de trabajo, pero la 8 podrían sumar los casos donde aparece para cada uno y colocarlos junto al sí, o sea, serían, haz de cuenta que vas a contar los sí para desaparición, los sí para caso de Salvador Atenco, los sí para falta de medicamentos, los sí para la corrupción, los sí para desempleo. Y entonces, en lugar de tener dos gráficas más, en una sola resuelves 3 preguntas. Las 5, las 7 y la 8. Y 8. ¿Sale? Sí. Y ahí tenemos dos tablitas nada más. ¿Sale? Pero eso nos va a permitir también, ya una vez que lo platiquemos, reflexionar sobre la congruencia o la semejanza de estos primeros datos, que son preguntas abiertas, con los datos de nuestra escala. Y eso solamente en términos de su reflexión. ¿Sale? Y empezaríamos el martes con el tema de justicia y el jueves revisamos a todos nos presentan todos los equipos que van a hablar de injusticia. ¿Sale? Martes, justicia, todos los equipos de justicia presentan. Y el jueves todos los que trabajaron en injusticia. ¿Está bien? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, pues cuídense mucho, trabajen mucho, nos vemos el martes y el martes ya vamos cerrando y la idea es que tengan 15 minutos para que luego podamos
conversar sobre lo que están viendo, sobre si ahí tenemos la posibilidad de observar que hay un proceso colectivo o hay más bien una diferenciación social a la idea de Moscovici de que son espacios específicos que se diferencian, o vemos, como lo veíamos en el ejemplo que les puse, cierto consenso, ¿no? Como una respuesta más homogénea. Lo valioso va a ser que el dato que presente el equipo 1 y luego el equipo 3, por ejemplo, veamos si sus datos son semejantes o son completamente distintos. Y luego la semejanza del 1, del 3 con el 5, y así nos vamos a ir. Y ya luego eso nos permitirá tener una última discusión a todos y a todos sobre, pues, de qué nos hablan esos datos. Y sobre todo en relación al tema de los procesos colectivos. Recuerden que los procesos colectivos no solamente son las multitudes y las masas, los procesos colectivos son también esos procesos que le dan sentido a la vida cotidiana de las sociedades y que operan bajo una forma diferente, porque ahí hay una serie de pautas, de normas, de reglas de conducción que son las que van a permitir que estos colectivos funcionen. ¿Sí? Y espero su participación en el foro. Y cuídense mucho, pasen un buen fin de semana, no se ataren demasiado, hagan un poco de ejercicio, cuiden su respiración y nos vemos el martes. ¿Sale? Sí, profesora, gracias. Igualmente. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Luego, profesora. Hasta luego. Chao, cuídense, buen día, bye.